Pasamos entonces con la siguiente conferencia. Con el doctor, lo invitamos a pasar al doctor Obed Alúe Ramírez para la plática de componentes de la gobernanza y su impacto en el bienestar humano. Me permito leer una breve semblanza del doctor Obed. El doctor Obed es doctor en Derecho y Globalización, integrante de la tercera generación del programa educativo del doctorado en Derecho y Globalización de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, titulado con mención honorífica. Maestro en Derecho, integrante de la 11ª generación del programa educativo de maestría en Derecho de la misma facultad, titulado también con mención honorífica. Especialista en gestión y resolución de conflictos por la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. Y además, el doctor es autor del libro El Derecho Colaborativo y las áreas de oportunidad para su implementación en el sistema jurídico mexicano. Es además ponente en congresos nacionales e internacionales y catedrático de diversas universidades e instituciones públicas y privadas del Estado de Morelos, impartiendo materias relacionadas con el derecho constitucional y la justicia alternativa. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la presentación. De igual manera, bueno, comenzar dando las gracias por la invitación a la bióloga Natalia Bajunero, también a nuestro anfitrión, el doctor Alejandro García Flores, por permitirnos también estar aquí y compartir un poco de las investigaciones que hemos realizado, y sobre todo con este tema tan relevante, y ahora también que escuchamos al doctor Jorge con esta ponencia también de temas sumamente actuales y que parecen pues cuestiones relevantes para la humanidad en general, ¿no? Y bueno, con este tema que se llama precisamente componentes de la gobernanza y su impacto en el bienestar humano, pues vamos a estar hablando precisamente desde un punto de vista multidisciplinar, interdisciplinar e incluso, bueno, tratando de abordar una cuestión ya más allá de estas teorías y hacia la complejidad que ciertamente siempre es un reto llevar a cabo pues este consenso dentro de las ciencias. Y bueno, desde el punto de vista también del derecho, desde el ámbito jurídico, que es una parte relevante y es también, digo, en todos lados tenemos regulaciones, tenemos reglamentos, tenemos tratados internacionales, tenemos normas internas que deben de apegarse precisamente a la constitucionalidad, a los derechos fundamentales, a toda esta ola en materia de protección de nuestros derechos. Bien, de igual manera felicitar a los biólogos en el marco del Día del Biólogo. Vamos a comenzar entonces con esta presentación. Si me puede apoyar por favor con la siguiente diapositiva. Comenzar dando un poco de contexto actual en el que nos vamos a ir moviendo y precisamente hablábamos acerca de esta situación, de lo que comentaba ya al final de su ponencia el doctor Jorge, que tiene que ver precisamente con las políticas públicas, con la toma de decisiones, con la forma en que se desarrolla la ética, todo lo que tiene que ver con la transformación de la ciencia, la tecnología y cómo impacta esto en el bienestar humano, tanto individual como colectivo. Ciertamente creo que podemos estar de acuerdo que existen actualmente varias crisis en un entorno global. La globalización es un fenómeno que sí nos ha traído ciertas ventajas, ha tenido cierto desarrollo que ha sido sumamente relevante y que nos ha permitido evolucionar como especie. Sin embargo, también no podemos negar que ha traído consecuencias que han sido negativas, como la contaminación, como bueno, también las grandes situaciones de migración, la desigualdad y la ampliación de estas brechas de desigualdad, es decir, a lo mejor también cómo influyen los intereses privados en la manera en que nosotros nos desarrollamos y nuestra relación con la ciencia y la producción del conocimiento. Entonces, vamos a tener principalmente tres crisis que nos van a servir de apoyo para poder desarrollar la presente ponencia. En primer lugar, bueno, tenemos una crisis ambiental. Esta crisis ambiental se ha venido dando en un proceso precisamente de explotación de recursos naturales a partir pues, de la revolución industrial, un poco antes en diversos desarrollos tecnológicos y ahora bueno, también derivado de diversos intereses políticos, económicos,
pues se ha venido dando una situación contraria a la sostenibilidad. De igual manera hemos tenido una crisis social, vivimos en aspectos de conflicto social. Lo vemos ahora también de acuerdo a las situaciones, por ejemplo, en nuestro estado vecino del norte, con estas políticas o la imposición de aranceles desmedida, sin justificación, y todos los conflictos a nivel internacional que también tienen cierto impacto en las colectividades, en las sociedades y en nuestro propio bienestar humano. De igual manera tenemos una crisis de confianza institucional. Menos del 40% de las personas creen en los gobiernos, creen en las instituciones. Y esto también marca una pauta para el efecto de que nosotros pues no nos acerquemos a esas instituciones gubernamentales. El Estado es una parte fundamental y se supone que es quien debe de garantizar nuestros derechos humanos. Sin embargo, bueno, si no hay confianza en las instituciones, si no hay confianza en los estados y en todos los órganos que lo componen, pues claramente también va a haber una repercusión en nuestro bienestar humano, en nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, decir que el bienestar humano ya no depende solamente de una cuestión económica o de una cuestión material, sino que el bienestar humano depende también de decisiones públicas, depende también de participación, de un sentido de justicia, de una buena convivencia. Son elementos que se toman más bien, tiene que ver con la toma de decisiones de carácter público. ¿Cómo se desarrolla? Y bueno, también en relación a la producción del conocimiento y la situación de la generación de ciencia, ¿cómo se relaciona la ciencia con la toma de decisiones en el ámbito público? ¿Cómo podemos nosotros intervenir también dentro de esta toma de decisiones? Si se supondría que es el gobierno quien tiene que garantizar estos derechos humanos y con esa base se sienta también el bienestar humano, entonces, ¿cómo nosotros intervenimos de una manera activa? ¿Será solamente esperando esa toma de decisiones desde el gobierno? Pues más bien pensaríamos que no. Todos deberíamos de ser partícipes de esa toma de decisiones porque al final de cuentas esta toma de decisiones nos afecta a todos. Entonces, comenzar con esta pregunta que va a ir guiando precisamente nuestra ponencia. ¿Qué componentes de la gobernanza influyen directamente en nuestra calidad de vida? Calidad de vida hablando de todos estos componentes y además de ello, bueno, de derechos fundamentales o derechos humanos, como la salud, como un medio ambiente sano, que deben de ser garantizados de igual manera por el Estado. Entonces, tener un buen gobierno, tener una buena gobernanza, que a continuación vamos a ver este concepto de gobernanza, es una condición para vivir bien. Si tenemos un buen gobierno, si tenemos buenos procesos de gobernanza, vamos a poder tener una mejor calidad de vida, siempre y cuando estos se lleven de acuerdo a la ética, a la posibilidad de tener un buen desarrollo integral. Y esto también es marcado dentro de toda la producción en materia jurídica, ¿no? Hablaba ahorita el doctor Jorge del Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional ya obligatorio para el Estado mexicano, que incluso México fue quien depositó la última firma para que este pudiera ser obligatorio dentro de la región americana, que de igual forma tenemos otros instrumentos, otros tratados internacionales a nivel regional como la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos también a nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos. En México tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que tiene toda una parte dogmática que se refiere precisamente a todo el catálogo de derechos humanos, comprendiendo ahí incluso también un derecho humano al buen gobierno, que muchas veces también esto no se clarifica o no se verifica con mucha claridad. El buen gobierno es un derecho humano. Entonces no es únicamente que los gobernantes vengan y impongan su voluntad sin tomar en cuenta el bienestar de la colectividad, incluso el bienestar individual. Deben de tomar en cuenta todas estas cuestiones dentro de su actuación. Siguiente, por favor. Entonces, comenzando por definir precisamente este concepto de gobernanza. La gobernanza no es lo mismo que gobierno. El gobierno es un elemento, trasladándonos un poquito a esas clases de la preparatoria en donde veíamos la división del Estado y los componentes que
forman al Estado, que vamos a tener tres elementos principales: el territorio, la población y el gobierno. Estos tres elementos componen al Estado. Y entonces el Estado va a tener como representante precisamente al gobierno. Pero no debemos olvidar a los otros dos elementos, que es el territorio y que es la población. Y que entonces estos tres forman una tríada que no es separable, que más bien es inseparable. Y el gobierno solamente se encarga de administrar cómo se lleva a cabo el territorio, o más bien cómo se gestiona el territorio, cómo se norman la convivencia entre las personas dentro de ese territorio, pero que es importante también determinar que los pueblos, las comunidades, la sociedad en general, encuentra un enraizamiento dentro del territorio. Y este no puede ser ignorado. En la toma de decisiones, cuando se genera ciencia, cuando se produce conocimiento, cuando se establecen normas, cuando se lleva a cabo la aplicación de esos conocimientos y de esa ciencia, los pueblos, las comunidades y la sociedad no pueden ser ignorados, y tampoco su relación con el territorio. Entonces, dentro de estas políticas públicas que se impulsan para efecto de poder aplicar esa ciencia y esa tecnología, pues deberíamos de preguntarnos más qué aplica la ciencia o qué ciencia se va a aplicar, más bien quién toma esas decisiones, con qué objetivos, bajo qué valores, cuál es la ética detrás de la toma de decisiones de carácter público. ¿Se toman en cuenta realmente los intereses de la colectividad, de los pueblos, de las comunidades? Aquí en Morelos, por ejemplo, más del 70% de la tierra es ejidal o comunal. Entonces es necesario tomar en cuenta también pues todo ese conocimiento, todo ese enraizamiento y la relación que tienen estas comunidades, los ejidos, comunidades indígenas con el territorio. Entonces, la gobernanza no es únicamente gobierno, la gobernanza es más bien un proceso de toma de decisiones. Esta gobernanza no es gobierno porque no tenemos o más bien se diferencia del gobierno porque en el gobierno hay una toma de decisiones vertical. Es decir, el gobierno se supondría que, bajo ese objetivo de fundamentar una buena convivencia, realiza la toma de decisiones, ordena, manda con base en una norma, y con esa fundamentación, se supondría que nosotros como gobernados, como sociedad en general, estamos obligados a obedecer. Sin embargo, dentro de la gobernanza, decíamos, es un proceso de toma de decisiones, pues este modelo vertical se modifica. Deja de ser un modelo vertical y se convierte más bien en un modelo circular, en un modelo de diálogo, en donde convergen varios actores. Ya no es únicamente el Estado o más bien el gobierno como fuente única de ese mandato y de toma de decisiones, sino que aquí más bien tenemos la intervención de todos los actores que van a ser afectados por esa toma de decisiones públicas. ¿Qué actores? Bueno, vamos a tener precisamente a la sociedad en general, vamos a tener también al gobierno, vamos a tener también al sector privado, incluso en algunas ocasiones, a las comunidades, a los ejidos, a las comunidades indígenas, a las universidades, hablando ya de instituciones también que pueden participar dentro de esta toma de decisiones, y que las universidades juegan un papel fundamental. Es acá donde se produce el conocimiento, es acá donde se genera ese proceso científico. Entonces, estas universidades en conjunto con los demás actores, que es el gobierno, que es la sociedad en general, bueno, pueden formar parte de esta toma de decisiones, y a eso se le llama gobernanza. Entonces pasamos de ese modelo vertical en donde hay solamente imposición hacia un modelo colaborativo de diálogo, un modelo en donde convergen todas las opiniones de todos los actores que intervienen o que van a poder van a resultar afectados de esa toma de decisiones públicas. Entonces, como definición, podríamos decir que la gobernanza debe de estar basada en derechos humanos. Los derechos humanos, ya comentábamos, se encuentran establecidos desde tratados internacionales hasta Constitución, y todo el orden jurídico nacional debe de ser acorde a esa Constitución y a esos tratados internacionales. Únicamente haciendo un paréntesis, los tratados internacionales y la Constitución son la base fundamental, y todo el demás ordenamiento debe de girar en torno a estos dos. Entonces, toda la reglamentación, toda la política
política pública, todas las normas que nosotros tenemos en el orden jurídico nacional deben de reglamentar esos principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y si en la Constitución y en los tratados internacionales tenemos derecho, o está establecido que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a un medio ambiente sano, tenemos derecho a la justicia social, que tenemos derecho a diversas situaciones que están relacionadas precisamente con estos conceptos de gobernanza, pues entonces hay que hacerlos valer. Y hay instrumentos y hay ciertas situaciones que nos van a permitir hacerlo. Pasamos a la siguiente. Ok, entonces, ¿cuál sería la relación entre gobernanza y bienestar humano? Decíamos hace un momento. La gobernanza es ese proceso de toma de decisiones que incluye a todos los actores: sociedad, comunidades, ejidos, gobierno, incluso sector privado, universidades. Sin embargo, pues esta gobernanza va a influir precisamente en cómo nosotros verificamos ese bienestar humano. El bienestar humano se refiere precisamente pues a todo ese aspecto de poder nosotros gozar de una buena salud, desde el punto de vista biológico, a tener una buena adaptación con el medio ambiente, que funcione nuestro sistema físico. Precisamente todo esto va a estar corroborado y tiene una relación estrecha con la garantía de los derechos humanos, un medio ambiente sano, la salud, a la justicia, a la educación, a la paz social, a la confianza institucional. Y realmente decir también que, bueno, pues, que no solamente se refiere a un aspecto centrado precisamente en el ser humano, sino que también debemos de evolucionar y transicionar hacia una concepción no solamente del bienestar humano, sino del bienestar de los ecosistemas en general. En 2019, en épocas relativamente recientes, se emitió una resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al caso de la Laguna del Carpintero, en donde en esta Laguna del Carpintero se pretendía llevar a cabo el desarrollo inmobiliario, un desarrollo inmobiliario que iba a perjudicar los manglares que estaban a los alrededores de esta laguna muy importante, muy relevante en el ecosistema de Tampico. Y entonces lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que igual fue un litigio largo, un litigio pues sí sumamente complicado, se hizo ahí un análisis de todo lo que conllevaba precisamente este derecho al medio ambiente sano. Y entre otras cosas lo que se decía es, bueno, sí se tiene que conceder un amparo para efecto de que no se llevara a cabo la construcción de ese desarrollo inmobiliario, porque iba a dañar a los ecosistemas, a los manglares, a las especies de flora y fauna que se encontraban en la Laguna del Carpintero. Sin embargo, esto se tomaba desde una posición teórica antropocentrista, y así lo desarrollan dentro de la propia sentencia, y se dice, a ver, el amparo se tiene que conceder porque al final de cuentas quien va a resultar perjudicado es el ser humano. Alrededor de la Laguna del Carpintero pues hay poblaciones, hay sociedad, hay personas que viven cerca y bueno, se van a ver afectadas en su derecho a un medio ambiente sano. Y por esa razón se impidió la construcción de ese desarrollo inmobiliario por medio de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, cabe recalcar que también dentro de esa producción y de ese análisis y la reflexión que hacen nuestros antiguos ministros de la Suprema Corte, pues también consideraban que ya no se debía solamente tener esa visión antropocentrista, de decir, vamos a conceder este tipo de situaciones únicamente porque sirven al ser humano. Y esa visión se ha tenido pues, dentro del ámbito jurídico, es decir, si el entorno o los ecosistemas que nosotros tenemos nos sirven, pues hay que protegerlos. Si no nos sirven, probablemente no. Hay que transitar entonces hacia una visión más que antropocentrista, ecocentrista. Es decir, los ecosistemas, la diversidad, la biodiversidad, tienen un valor en sí mismo. Nosotros como seres humanos únicamente bueno, somos una especie más dentro de pues el mundo natural,
Y entonces también debemos de reconocer ese valor. Y bajo esa circunstancia, transitar hacia esa visión ecocentrista, decir, bueno, no solamente vamos a proteger esto porque es un derecho humano, sino porque se debe de proteger, porque los ecosistemas, además de que nos sirven, sí, a nosotros mismos, personas, para efecto de poder tener una vida o un desarrollo integral, pues también sirven por sí mismas, tienen un valor en sí. Entonces, ciertamente hay un derecho a esa protección del medio ambiente, a que vivamos dentro de un medio ambiente sano. Sin embargo, también tomar en cuenta que los ecosistemas y la naturaleza pues debería de transicionar de ese modelo antropocentrista más bien hacia un modelo ecocentrista, de reconocerle el valor, más que otorgarle, reconocerle el valor que tienen por sí mismos. Ahora, cuando no hay una buena relación entre gobernanza y bienestar humano, y que este modelo de gobernanza no es un modelo circular, sino más bien sigue siendo un modelo vertical en donde no hay participación y únicamente hay imposición por parte de las entidades gubernamentales, pues esto va a traer como consecuencia una mala toma de decisiones. Y la mala toma de decisiones, en virtud de que no se reconoce esta relación que tienen las personas con el territorio, de que no se verifica precisamente cuáles van a ser las consecuencias dentro del bienestar humano, y va a traer como consecuencias conflictos, va a traer como consecuencia desigualdad y deterioro ambiental. Estos son principios contrarios también a la sostenibilidad, más bien son consecuencias que van en contra de la sostenibilidad. En cambio, cuando tenemos un modelo circular o un modelo que nos permite llegar al diálogo, llegar a consensos, a participar dentro de esta toma de decisiones públicas, bueno, esto va a generar una cohesión social, va a generar sostenibilidad, es decir, bueno, tratar de que los impactos que nosotros realizamos sobre los entornos no pase factura a nuestras generaciones venideras, que sí podamos nosotros tomar lo que podamos aprovechar, pero sin dañar a los ecosistemas y tampoco sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras, ¿no? Y esto se traduce en una buena calidad de vida. Entonces, el bienestar humano es un indicador de la calidad de gobernanza. Si nosotros tenemos un buen bienestar humano, si nosotros tenemos o estamos bien físicamente, mentalmente, pues esto va a ser un indicador de que hay una buena gobernanza. Cuando no es así, cuando hay índices altos de enfermedades, cuando hay índices altos de un malestar dentro de la cuestión física, la cuestión mental, pues esto más bien es una incidencia de que la gobernanza no está funcionando. Y entonces hay que cambiar esos modelos, que también es un tema complicado, ponerse de acuerdo dentro de ese diálogo en donde convergen tanta diversidad de opiniones. Bueno, sí es un tema complejo, pero al final de cuentas es necesario. La imposición hemos visto que a niveles históricos pues no nos ha dejado consecuencias que sean favorables, ¿no? Casi siempre hay detrás y a largo plazo, a mediano y largo plazo, consecuencias que son negativas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y entrando precisamente ya a la parte más relevante de esta conversación, pues vamos a hablar un poco de los componentes de la gobernanza. Igual la gobernanza la podemos ver desde distintos aspectos, desde distintos enfoques. A mí me gustaría platicar un poco acerca de estos 4 componentes, empezando por este componente jurídico que tiene que ver con un enfoque de protección de derechos humanos. También hablar de un componente participativo que tiene que ver con toda esa cohesión social, la participación por parte de la sociedad en general, de las comunidades, de los sectores indígenas, pero en general de toda la sociedad. Que podamos tomar en cuenta esas opiniones y tomar en cuenta también ese conocimiento. Muchas veces, de igual manera, dentro de la producción científica y de la producción de conocimiento, pues dejamos de lado los conocimientos que tienen las propias comunidades sobre el propio territorio en donde ellos habitan. Y que esto también es importante porque, al final de cuentas, ya hay también un reconocimiento de los sistemas normativos de las comunidades indígenas, anteriormente llamados usos y costumbres. Los usos y costumbres son precisamente la forma en la cual estas comunidades han tenido ese enraizamiento con el territorio.
han sostenido una relación con el territorio y las formas o las costumbres que se han venido dando dentro de esa comunidad. Y hay un fuerte enlazamiento, hay una relación sumamente fuerte que muchas veces se llega a romper precisamente por la toma de decisiones cuando no se toman en cuenta a estas comunidades. Vamos a tener un componente también institucional, y no hablando solamente del Estado, hablando también de componentes o de elementos como son las universidades, las instituciones de educación superior en general. Y finalmente vamos a tener un componente cultural, y esto, o este componente más bien es como el pegamento que le da cohesión a los otros tres elementos. Es decir, vamos a tener sí una base fundamental que son los derechos humanos, que están establecidos dentro de toda la normativa, pero esos derechos humanos deben de ser respetados tanto por el Estado, las instituciones en la toma de decisiones, pero también sí, por los actores sociales, por las comunidades, por la sociedad en general, y el componente cultural va a ser la forma entonces en que estos interactúan, relacionado precisamente a esa cultura de paz. Cómo desarrollamos nosotros la solución de los conflictos, qué componente cultural utilizamos para el efecto de poder solucionar esas situaciones que si escalan o si se llegan a otras circunstancias pues pueden perjudicar más bien a toda la sociedad. Pasamos a la siguiente. Okay. Hablando de este componente jurídico y de derechos humanos, pues estamos hablando precisamente de todos esos derechos humanos o fundamentales que se encuentran establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución. Hablamos principalmente de estos: medio ambiente sano, ya comentábamos un poco acerca de esa protección que le ha dado en criterios jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación al medio ambiente sano. Actualmente pues la corriente teórica es: vamos a proteger el medio ambiente porque es una parte fundamental del desarrollo humano. Hay bienestar humano si tenemos también un medio ambiente que sea sano, que sea acorde, que nosotros no tengamos algún daño físico en virtud de un medio ambiente que se encuentre contaminado. Un derecho a la ciencia, también a la producción del conocimiento, que por otro lado pues también hablábamos de otro de los actores que puede intervenir dentro de la gobernanza, que es el sector privado, que finalmente también hay un derecho que se llama derecho de libertad de empresa, que pues persigue otros fines, ¿no? Persigue fines pues más bien de carácter económico. Esto también pues se garantiza. Sin embargo, esto debe de tener límites, es decir, ningún derecho humano es ilimitado, tampoco lo es el derecho de empresa. Todos los derechos fundamentales son interdependientes y se limitan entre sí. Y entonces, si hay un derecho de empresa que requiere establecer esa inmobiliaria a las orillas de la laguna del Carpintero, pues esto lo puede hacer siempre y cuando no dañe otros derechos humanos, como lo era en el caso específico el derecho a un medio ambiente sano. De igual manera tenemos a la información y a la participación. Estos son derechos humanos. Cuando se va a llevar a cabo algún proyecto dentro de una comunidad, dentro de una región que puede ver afectada a esa comunidad o a esa sociedad que convive dentro del lugar en donde se va a proyectar esa situación, pues bueno, en primer lugar se le debe de informar a esa comunidad cuáles van a ser las consecuencias de la implementación de ese proyecto y posteriormente que estos puedan participar en esa toma de decisiones. No puede haber una participación sin información. Si nosotros participamos sin informarnos, pues claramente esa participación no va a tener el impacto que debería. En primer momento, lo que debe de hacer el Estado, que esto sí es una garantía de derechos humanos, es informar cuáles van a ser las consecuencias de la implementación de esos proyectos, para que la comunidad, con base en esa información, tome una decisión y participe dentro de ese diálogo que a final de cuentas le va a afectar. La toma de decisiones públicas afecta precisamente a estas comunidades. Entonces estas comunidades en un primer momento, dentro de ese proceso de gobernanza, deben de conocer cuáles van a ser las implicaciones de la implementación de estos proyectos. Y una vez conociendo cuáles son esas consecuencias, cómo se va a realizar,
las preguntas que decíamos hace un momento. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué objetivos? ¿Bajo qué valores? ¿Cuál es la ética detrás de esa implementación de esos proyectos? Y entonces, una vez que ya sabemos todas estas circunstancias, bueno, ahí sí ya podemos participar. Ahí sí ya estamos lo suficientemente informados para poder llevar a cabo una toma de decisiones que sea útil para todos. Decíamos, bueno, el sector privado también tendrá cierta participación, las universidades que pueden servir como puente entre las comunidades, entre el Estado, el gobierno más bien, entre el gobierno, las comunidades y el sector público. Es acá donde se produce el conocimiento y también sirve para explicar esas cuestiones que a lo mejor pudieran ser un poco más técnicas, que al final de cuentas hay que ponerlo también en un lenguaje común. Todas las disciplinas tienen su propio lenguaje técnico, lo tiene el derecho, lo tiene la biología. En general hay que explicarlo de manera que sea entendible para toda la sociedad. Y es ahí en donde las universidades y las instituciones de educación superior, los centros de investigación, pues tienen una tarea fundamental, servir como puente en este proceso de gobernanza. También hablamos de justicia intergeneracional. Los derechos humanos tienden también a proteger los derechos humanos no solamente de las personas que habitamos actualmente el mundo, sino también de las generaciones que vienen detrás de nosotros. A nosotros sí nos debe de procurar ese bienestar humano, podemos aprovechar los recursos naturales, no de una manera ilimitada, pero también con la limitante de que eso no hipoteque el futuro de las generaciones venideras. También hay que pensar y proyectar las consecuencias que esto puede tener a futuro. Y bueno, esto va a tener un impacto en el bienestar, hablando de la dignidad, que la dignidad es la piedra angular de los derechos humanos. Los derechos humanos nacen precisamente para proteger la dignidad humana, que es el valor que nosotros nos adjudicamos por ser nosotros. Por ser seres humanos nosotros tenemos dignidad, no hay personas sin dignidad y esa dignidad se tiene que reconocer. Va a tener un impacto también en la equidad a nivel colectivo, pues supondría que todos los actores que convergen en esta gobernanza son iguales y dentro de esa igualdad entonces se debe de proteger esa participación, debe de haber una intervención dentro de la toma de decisiones públicas y finalmente tener una seguridad jurídica. Las reglamentaciones, lo que dicen esos tratados internacionales, lo que dice nuestra Constitución, lo que dicen las leyes reglamentarias, la Ley de Equilibrio Ecológico, todas las normas oficiales mexicanas, todos los reglamentos, todos los acuerdos, toda ese andamiaje jurídico que norma la toma de decisiones, que norma la protección de los derechos fundamentales, pues precisamente forma la seguridad jurídica. Nosotros debemos de saber a qué atenernos. Si se establece una regulación en una norma, esa regulación nos va a dar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque se supondría que no se puede traspasar esa reglamentación. Y si esa reglamentación se traspasa, entonces debe de haber mecanismos para poder corregir esa situación. Y bueno, ciertamente, pues muchas veces se transgreden estos derechos fundamentales, entonces hay que tener también mecanismos de corrección de esas transgresiones o de esas violaciones a los derechos humanos. Y que esta parte también es importante porque en la regulación y en la formación de leyes, en los procesos legislativos, pues también es muy relevante que convivan las disciplinas, las distintas disciplinas. No es un trabajo únicamente de abogados, no es un trabajo únicamente de personas expertas en derecho, sino que en la formación de leyes conviven pues, múltiples disciplinas, ¿no? Como lo comentaba también en la ponencia del doctor Jorge, hay que tener contribuciones en este aspecto de la biología. Y entonces tenemos que convivir dentro de esa multidisciplinaridad, de esa complejidad, hay que convivir y hay que gestionar una norma, una política pública que se acorde también a la protección de los derechos humanos. Sí. Hablando de este componente participativo, hablando de este diálogo social, pues veíamos que hay una relación íntima entre los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la participación de las colectividades.
La participación de las colectividades pues, se refiere a la participación ciudadana, que ya vimos que no puede nacer a la vida sin ese derecho a la información. Primero tiene que haber dentro de ese proceso un acceso a la información, que sea información objetiva, que sea información que realmente funcione y sirva sin entrar a manipulaciones, que esto también se ha dado, para efecto de llevar a cabo una consulta. Y esa consulta es un mecanismo también de garantía de derechos humanos y de participación. Las comunidades, la sociedad en general, bueno, ha llevado a cabo ciertos procesos de consulta que también pues han sido en cierta parte criticados, o otras personas han apoyado estos procesos, pero estos procesos son importantes, son relevantes, tienen que hacerse. Hay diversos mecanismos de participación ciudadana, una de ellas es la consulta. Si va a haber cierto proyecto que va a afectar un entorno, que va a afectar al medio ambiente, que va a afectar principalmente a cierto sector de la sociedad, ese sector de la sociedad debe de ser preguntado, se le debe de preguntar, y nuevamente, con base ya en información que se tenga, información objetiva. Ahora, este diálogo puede realizarse por medio de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y no solamente para gestionar los conflictos que ya existan, sino también para prevenirlos. Decíamos, en ese modelo vertical de imposición en donde el gobierno es el que dicta, en donde el gobierno es el que manda, pues claramente puede haber conflictos. ¿Por qué? Porque la imposición no se legitima. La imposición es algo que nosotros necesitamos hacer y tenemos que hacer, porque si no va a haber una consecuencia, va a venir una sanción. En cambio, cuando se toma en cuenta y se modifica más bien ese modelo vertical hacia un modelo circular de toma de decisiones, entonces ahí ya hablamos de un diálogo que claramente tiene que respetar toda la regulación jurídica, que tiene que respetar tratados internacionales y constitución, pero que, de igual manera, la toma de decisiones pues tiene que llevarse a cabo por medio de la implementación de la mediación, por medio de la implementación de la conciliación, de la colaboración, y que esto va a resultar en una mejor gobernanza y va a tener un impacto en el bienestar también relacionado con la dignidad, con la equidad y con la seguridad jurídica. Pasamos a la siguiente, por favor. Con el componente institucional, que tiene que ver con el Estado, sí, pero también tiene que ver con otro tipo de instituciones, como son las instituciones de educación superior, las universidades, los centros de investigación. Y decíamos, las universidades también son actores dentro de este proceso de gobernanza y deben de servir entonces como puente para efecto de poner esa información en manos de las comunidades que pueden ser afectadas dentro de esta implementación de proyectos y dentro de estos entornos y ecosistemas. Aquí, bueno, hablamos de ciencia con responsabilidad social. No es únicamente producir ciencia por avanzar o por tener un desarrollo científico, tecnológico, pero sin responsabilidad social. Esto debería de hacerse con cierto enfoque en materia de derechos humanos, que sirva a las personas y que también, bueno, tenga un buen impacto dentro del bienestar humano. Y que todo ese desarrollo tecnológico y todo ese desarrollo científico, pues más bien no perjudique a las personas. Y digo, avanzando un poco más allá dentro de esa evolución teórica del antropocentrismo, pues que tampoco daña a los ecosistemas, a pesar de que no tenga una incidencia importante en el momento y actual hacia el ser humano. Bueno, los ecosistemas también son valiosos, la biodiversidad es valiosa por sí misma. Esto tiene que ver con esa interdisciplinaridad de la que platicábamos. Claramente, pues sí tiene que haber una convergencia dentro de nuestras disciplinas y una complejidad dentro de todos los campos de investigación y de desarrollo del conocimiento. Tiene que haber una formación ética, que de igual manera, bueno, no puede estar únicamente enfocada hacia ciertos aspectos, como el carácter económico, como ciertos intereses políticos, sino que debe de tomar en cuenta pues, a todos los actores de la gobernanza. A esto se refiere la ética. Entonces, esa ética también pues, tiene que ser informada, o con qué valores se está decidiendo, con qué valores se están haciendo la toma de decisiones que van a afectar a toda la colectividad. Y esto va a tener un impacto en soluciones sostenibles. Decíamos, proteger también a esas generaciones que están por venir.
va a generar un conocimiento útil, un conocimiento que sirva a las comunidades, que sirva a la sociedad. Y bueno, va a haber una ética científica. Y todo esto se va a ver reflejado precisamente en un bienestar humano. Y decíamos, si hay un bienestar humano, eso va a ser un indicador de que hay una buena gobernanza. Y finalmente, un componente cultural. Este componente cultural o de cultura de paz, pues se entiende más bien como aquellos valores que nos van a ayudar a tener una buena gestión de los conflictos. Pudiera ser que el conflicto ya se encuentre, o pudiera ser que se vaya a generar, y entonces el componente cultural nos va a ayudar a tratar de prevenir ese conflicto. Entonces estamos hablando de una gestión para desescalar el conflicto o bien para prevenir el conflicto. Si se quiere establecer un desarrollo que probablemente va a afectar a los ecosistemas en donde se encuentra una sociedad, una comunidad, un grupo colectivo, entonces en primer lugar, antes de llevar a cabo la proyección de ese proyecto, a pesar de que no se cumpla con ciertas regulaciones jurídicas, pues se le tiene que preguntar a la comunidad. Y entonces esta comunidad debe de ser informada, debe de ser consultada y debe de haber un diálogo con esa comunidad. Debe de haber una cooperación, debe de haber una mediación, de manera que no haya un estallamiento de conflicto, como lo hemos visto en diversas ocasiones en el estado de Morelos, lo hemos visto a lo largo de la República Mexicana, cuando se quiere llevar a cabo la implementación de proyectos que probablemente van a dañar el subsuelo, van a dañar el aire, van a dañar ciertas situaciones que van a afectar la vida y el bienestar humano de las personas que viven en ese entorno adyacente. Y entonces esto va a generar una confianza social. Hablábamos al inicio de esa desconfianza que se tiene en las instituciones, hablando en general de todas las instituciones, principalmente de gobierno, pero si no nos acercamos a las comunidades, si no nos acercamos a la sociedad, pues eso también genera una desconfianza, incluso también en las universidades, en los centros de investigación. Hay que hacer una producción de conocimiento que sea responsable en lo social, que haya cierta responsabilidad social, y eso va a coadyuvar a que se fortalezca también esa confianza institucional, no solamente con el gobierno, sino en general con todas las entidades que producen el conocimiento. Esto va a tener un impacto en el bienestar relacionado con la paz social, con la cohesión. Va a haber un sentido de justicia. Cuando las partes de la gobernanza, cuando todos esos actores que intervienen dentro de la gobernanza se ponen de acuerdo, esto va a generar que ese acuerdo sea legitimado, y cuando el acuerdo es legitimado es más fácil que se pueda cumplir por todos los actores. Y bueno, claramente también de una salud mental colectiva. Cuando se encuentra la efervescencia de un conflicto, pues esto nos genera angustia, nos genera preocupación, y esto incide directamente en nuestra salud mental, que es también una parte relevante del bienestar humano. Pasamos a la siguiente, por favor. Gobernanza, conflictos y futuro. Ya casi para ir concluyendo en esta presentación. ¿Cuáles son los grandes conflictos actuales? Bueno, decíamos, hay conflictos o crisis ambientales, conflictos y crisis sociales y conflictos territoriales, que no son solamente fallas técnicas, es decir, no es únicamente que no se produzca la ciencia necesaria o que no se produzca pues ese desarrollo tecnológico y científico, sino el problema es cómo se producen, quién lo produce, bajo qué valores y con qué objetivos. Entonces esas más bien son fallas de gobernanza. ¿Cómo podemos implementarlo de manera de que la sociedad esté informada y esté de acuerdo en que esto se lleve a cabo? O debe de haber una responsabilidad social. Y entonces, para efecto de que haya una buena gobernanza, pues vamos a tener dos modelos. En primer lugar, ese modelo vertical, hablamos de imposición, y en su caso de estallamiento de conflictos, pues de judicialización, de acudir a tribunales locales, de ascender a tribunales internacionales. Y esto también pues es un desgaste en el sentido incluso de salud mental, pero también es un desgaste económico, es un desgaste también de preocupación, de angustia, de tiempo. Sabemos que los litigios son tardadísimos,
y más si lo escalamos a nivel internacional. Actualmente, de igual manera, bueno, ya a nivel internacional se ha estado hablando de una modificación al Estatuto de Roma, que el Estatuto de Roma es un instrumento, un tratado internacional que nos habla de los delitos internacionales graves, como es el genocidio, como son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Y dentro de esas categorías, pues hay quien ya está impulsando el ecocidio también como una forma de un crimen en contra de la humanidad. Y se ha tratado ya o más bien la discusión va hacia tratar de poner al ecocidio como un aspecto punible a nivel internacional. Sin embargo, sabemos que la justicia internacional, si la justicia local tarda, la justicia internacional pues es sumamente tardada. Hablamos de años, hablamos de décadas. Entonces, lo mejor sería pues transitar por un modelo más que de imposición y de judicialización, precisamente por un modelo de diálogo y corresponsabilidad, que haya participación ciudadana, que todos los actores de la gobernanza pues puedan ponerse de acuerdo para poder desarrollar esa tecnología y esa ciencia. Entonces, el futuro va a depender de cómo gestionemos hoy nuestros conflictos. Ciertamente hay que tomar en cuenta a las generaciones que vienen detrás de nosotros, y eso es sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos precisamente a una relación entre la gobernanza y la toma de decisiones. En este modelo, pues que más bien preferiríamos que fuera circular, más de imposición, el modelo vertical. ¿Sí? Entonces, bueno, más bien la propuesta sería un modelo integrador que ya se analiza en aspectos pues un poco todavía que no ha sido tan desarrollado, tan implementado. Todavía estamos ahí verificando ciertos aspectos que se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar los modelos, pero bueno, a final de cuentas ya tomamos en cuenta pues estos ejes, un eje jurídico, un eje participativo, un eje educativo que habla precisamente de esa participación y de informar a las personas, y también de cierta manera de ir cambiando ese chip de la solución de los conflictos. No vamos a hablar únicamente de que gestionemos nuestros conflictos por medio de la judicialización, por medio de la confrontación, por medios adversariales, sino más bien tratar de educar en materia de cultura de paz, en materia de diálogo, de mediación, de conciliación. Y esto va a traer entonces, haciendo ya una recapitulación del impacto que tiene este modelo integrador de gobernanza, va a tener un impacto en el bienestar humano, sobre todo en la calidad de vida, en la salud colectiva, en la justicia, en la sostenibilidad y en la paz social. Por favor. Bien, como conclusión únicamente pues dejar esta situación. Gobernar bien es una condición para vivir bien, y gobernar bien no nos referimos entonces a esa capacidad que tienen los entes públicos de mandar sobre las personas, sino más bien de un proceso de toma de decisiones, en donde coadyuvemos todos desde nuestra trinchera, desde nuestra propia disciplina, a que ese proceso de gobernanza se lleve a cabo con la participación de todos los actores que van a tener una afectación en la implementación de esa ciencia, de esos conocimientos. Entonces va a haber una triada entre la ciencia, el derecho y la sociedad. ¿Cómo se va a regular? Pues sí, con ese enfoque de derechos humanos, con ese enfoque jurídico, pero también con un elemento de ciencia, de producción de conocimiento, y esto tomando en cuenta, pues claro, la sociedad, que es en donde va a incidir esa toma de decisiones. Entonces va a haber una combinación entre derechos humanos y cultura de paz. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo circular de gobernanza, y en ese modelo circular de gobernanza pues va a referirse hacia la garantía de los derechos humanos por medio de esos mecanismos de participación social, la mediación, la conciliación y otros tantos que nos permitan llevar a cabo una comunicación asertiva y el diálogo. Y bueno, esto con el fin de tener un futuro común, un futuro que sea viable, un futuro de bienestar humano.
Sería todo. Muchísimas gracias, doctor B. Antes de continuar con la parte de